Yo estoy dedicado 100% al ultrasonido, soy ginecólogo obstetra, pero ya 100% dedicado al ultrasonido. Y el tema que yo les vengo a presentar hoy día es sobre signos ecográficos claves en el diagnóstico de endometriosis, un protocolo para el día a día. Actualmente no tengo conflictos de interés en esta presentación. A modo de introducción, ¿qué es la endometriosis? Es la presencia de tejido endometrial ectópico fuera del útero. Afecta alrededor de una de cada 7 a 9 mujeres en edad de edad reproductiva, por lo tanto es algo a lo cual nos vamos a enfrentar frecuentemente. De punto de vista clínico, se caracteriza principalmente por dismenorrea y dolor pélvico crónico. También pueden asociar dispareunia, disquexia, disuria, entre otros, dependiendo muchas veces de la ubicación en la cual presentemos la endometriosis. Es importante destacar que existe un costo que se ha ido calculando en pérdidas anuales en pacientes, por pacientes que han tenido síntomas de endometriosis, incluso llegando a casi los $13.000 anuales por costos solo de productividad, por ausentismo laboral. Además, es muy importante que la mayoría de las pacientes consultan 6 o más veces a distintos profesionales antes de hacer el diagnóstico, y eso da un promedio de 6,4 años desde el inicio de la sintomatología. Uno podría pensar que esto es un problema de países en desarrollo, donde los protocolos de diagnóstico sean un poco más retrasados. Pero una publicación reciente del año 2025 nos muestra que en países de altos ingresos y de un sistema de salud bien implementado, el retraso en el diagnóstico es más o menos uniforme, es decir, alrededor de 5, 6, incluso 12 años en Francia, desde que la paciente inicia la sintomatología hasta que finalmente se hace un diagnóstico y se inicia un tratamiento. Esto es uniforme, como yo les comentaba, y es donde nosotros tenemos que atacar, es decir, disminuir la brecha entre estos años de diagnóstico y el inicio de la sintomatología. Esto es una publicación antigua del año 2010, pero ¿por qué yo les quiero mostrar esto? Es cómo hacíamos el diagnóstico de la endometriosis. Y la ECO, la Asociación Americana de Obstetras Ginecólogos, mostraba que el diagnóstico de la endometriosis debiese ser por laparoscopía. El estudio de imágenes como el ultrasonido, la resonancia magnética o la tomografía computarizada sería de utilidad solo en presencia de masas o masas pélvicas o masas anexiales. Esto es lo que se pensaba el año 2010, es decir, no hace mucho tiempo, solo 16 años atrás. Y vamos a ver cómo esto ha ido cambiando. Claramente, cuando nos enfrentamos a una cirugía laparoscópica en donde tenemos esto, el diagnóstico es claro. Vemos cómo hay dos grandes masas anexiales unidas en la zona retrouterina y una vez que sacamos o aspiramos a estos quistes, vemos un gran nivel de adherencias con compromiso del recto, con adherencias y zonas de unión firmemente adheridas a la pared posterior uterina, claramente hacen el diagnóstico de la endometriosis. Pero tenemos que llegar a esto para hacer el diagnóstico. Ya en el año 2000 existen distintas publicaciones que hablan si es que la laparoscopía realmente es el gold standard para diagnosticar la endometriosis. ¿Cuál es el problema que se describe? Es que es un procedimiento invasivo, es una cirugía mayor, necesita anestesia general y hay un nivel de complicaciones que generalmente es bajo, pero pudiera llegar a un 4 o un 5%. Es decir, todas las pacientes con dolor pélvico crónico debiesen ser sometidas a una laparoscopía. La verdad es que no. Y múltiples publicaciones relacionadas principalmente con el ultrasonido, que es el tema de hoy, nos van a mostrar cuál es el rendimiento del ultrasonido para hacer un diagnóstico no invasivo de la endometriosis profunda. Esta publicación del año 2021 del equipo del doctor Hugo Calves, el doctor brasileño, pionero en el estudio de endometriosis en Sudamérica, muestra cómo en este grupo de pacientes la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de endometriosis ovárica, rectocervical, del recto sigmoide y de la vejiga alcanza valores sustantivamente elevados, con sensibilidades sobre el 90% y especificidades también cercanas al 90 o incluso 95-98%. Es decir, tenemos un buen rendimiento utilizando ultrasonido. Publicaciones más recientes del año 2022 del Ultrasound de la revista Blanca, vemos las principales diferencias entre el ultrasonido y la laparoscopía. La fortaleza del ultrasonido es que presenta una alta especificidad y sensibilidad para la endometriosis ovárica, además de que también tiene una alta precisión en la detección de endometriosis profunda y obliteración del fondo de saco posterior. Además, es fundamental considerar que es un estudio dinámico que nos permite evaluar la movilidad de las estructuras. Es altamente tolerable y es costo efectiva, está muy disponible.
¿Cuál es su principal limitación? Es que la detección de estas lesiones requieren un operador muy entrenado. Y eso podría ser una limitante importante. La laparoscopía obviamente permite ver con mayor precisión, considerado el gol estándar para el diagnóstico de endometriosis, y además solamente no hace el diagnóstico, sino que también nos permite una oportunidad de tratamiento. ¿Cuál es el problema y la limitante que ya conversamos? Es invasiva, tiene riesgo quirúrgico y además también el diagnóstico y el eventual tratamiento dependen de un cirujano experimentado. Sabemos que las cirugías de endometriosis no son ecografías, o sea, no son cirugías sencillas. El año 2016 se publica el consenso de IDEA. Nosotros tenemos distintos consensos, IOTA, IETA, MUSA, para hablar de ovario, endometrio y patología uterina. Y en el 2016 aparece el consenso IDEA, que principalmente es un consenso internacional para evaluar y tengamos un consenso de términos de cómo tenemos que reportar la endometriosis. Nos hablan de cuatro pasos principales. El primer paso, evaluación rutinaria de útero y ovarios, es decir, presencia o ausencia de adenomiosis, presencia o ausencia de quistes endometriósicos. Segundo paso, evaluación de los soft markers o marcadores suaves. ¿Qué significa esto? Principalmente, evaluación de la movilidad ovárica y evaluación de sensibilidad citoespecífica. Es decir, si yo con el transductor transvaginal toco alguna zona específica de la anatomía de la paciente y eso desencadena un dolor muy específico en, por ejemplo, nódulos retrocervicales, nódulos en útero sacro, en donde uno palpa la zona y produce un dolor importante. El tercer paso corresponde a la evaluación de la obliteración del fondo de saco posterior, es decir, cuando hay una adherencia firme del recto sigmoide a la pared posterior del útero que sella el fondo de saco posterior y para eso utilizamos el sliding sign que ya lo veremos más adelante. Y el cuarto paso, que finalmente sería el paso como complejo, que es la descripción y análisis de nódulos tanto en el compartimento anterior como compartimento posterior. El compartimento anterior principalmente es la zona de la vejiga, ureteres y la unión uretero-vesical. Y el compartimento posterior es donde principalmente vamos a encontrar las lesiones enfocadas en el tabique rectovaginal, el fornix vaginal, el ligamento y los ligamentos uterosacros y además el recto y la unión recto-sigmoidea. Además, se han realizado en este periodo entre el año 2016 y la actualidad dos adendum a este consenso de la idea. El año 2024 se publicó la evaluación del parametrio, donde separamos el parámetro anterior, lateral y posterior. Y además se agregó la evaluación de la endometriosis superficial, que es posible diagnosticar endometriosis superficial, especialmente cuando tenemos la ayuda de líquido libre. Acá vemos líquido libre y podemos diagnosticar pequeños focos de endometriosis superficial y para eso existe este nuevo adendum del consenso. Se publicó el año 2022 a cargo del doctor Leonardi, del equipo de Canadá, que también han desarrollado mucho el estudio de la endometriosis. ¿Cuál fue el rendimiento de este protocolo IDEA para las distintas zonas? Y vemos que el rendimiento en úteros sacros, la verdad es que fue relativamente moderado, son un 58%, 49%, y en el toro uterino un 44%. Eh, Recientemente se ha publicado, en verdad está en proceso de publicación, un trabajo de Fertility Sterility, que es un estudio multicéntrico prospectivo que evalúa el protocolo IDEA y tiene mejores resultados que los que están descritos acá, alrededor de un 70-80% de rendimiento, especialmente en útero sacro y en intestino, alrededor del 90%, muy similar a esto. Pero eso todavía no está publicado, pero ya está próximo a salir. El año 2024 se publicó en la revista de ISWOG este consenso sobre la evaluación no invasiva de la endometriosis. Y vemos algunos conceptos acá con nivel de evidencia 1A, es decir, con un grado de concordancia entre los expertos altísima, en que una ecografía transvaginal realizada por un operador entrenado es la primera línea de tratamiento, o sea, de imágenes frente a una sospecha de endometriosis. Es importante considerar que el rendimiento de esta prueba y de cualquier prueba, sea resonancia, sea TAC, lo que sea, siempre va a depender de quién es el que lo interprete o el que realiza el examen. Por lo tanto, tenemos que ser operadores entrenados si queremos diagnosticar la endometriosis correctamente. ¿Cómo llegamos a ser un operador entrenado? Es decir, ¿cuál sería nuestra curva de aprendizaje? En este protocolo del grupo del profesor Alcázar de España,
junto con el doctor Guerreiro, también grandes investigadores de toda la endometriosis, vemos que realizaron estudios mediante imágenes para ver cuál era lo necesario en la cual un estudiante podía llegar a tener un rendimiento adecuado para poder evaluar la endometriosis mediante ultrasonido. En vejiga, su promedio fue 17 pacientes, en recto sigmoide fueron casi 40, fornix vaginal 25 pacientes, útero sacro 44, tabique recto vaginal 21. Con estos protocolos vemos cómo, tanto en los distintos sitios anatómicos, la mejora que hay entre el periodo de aprendizaje con el periodo posterior de control, es decir, sensibilidad que suben del 50 a casi el 90, del 70 al casi el 90, 50 al 70, todas con una alta mejora, significativamente mejoras en el diagnóstico. Es decir, con un entrenamiento adecuado se puede lograr diagnosticar la endometriosis correctamente. Entonces vamos a tener mucha información, tenemos mucha información que los van a tener los adendum, los tipos de lesiones, los rectos, etcétera. Es decir, tenemos gran cantidad de información que nos va a ir mostrando cómo diagnosticar la endometriosis. Pero esto pudiera ser un poco, ¿cómo se podría decir? Overwhelming, o sea, nos podría superar mucho y podría finalmente decir, no, yo no soy capaz de hacer esto. ¿Cierto? Yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué yo no podría ser capaz de llegar a diagnosticar la endometriosis? Quizás yo no soy un radiólogo, ginecólogo, ultrasonografista que esté dedicado específicamente. ¿Por qué no voy a poder ser capaz de hacer esto? Entonces nos ponemos a pensar, por ejemplo, ¿qué pasó con la ecocardiografía para la parte obstétrica? En este caso, el protocolo de ecocardiografía es muy amplio, es decir, tenemos que hacer un montón de tomas, varios cortes en distintas alturas del corazón, tractos de salida, medición de velocidades, diámetro, etcétera. Pero propuso una guía práctica de evaluación del screening fetal cardíaco y nos pide hacer 5 cortes distintos en tomas muy específicas y con esto logramos diagnosticar el gran porcentaje de anomalías cardíacas y así hacemos un screening que nos va a permitir eventualmente derivar a una paciente a un centro de mayor complejidad. Entonces, ¿por qué no podríamos nosotros hacer esto con la endometriosis? La verdad es que sí lo podemos hacer. Esta es una publicación bastante reciente de la doctora Deslandes con el doctor Matthew Menardi y la doctora de Australia, el doctor canadiense, en donde nos muestra un protocolo simplificado de la evaluación de la endometriosis. Y esto es lo que yo quiero enfocarme. Tenemos el estudio completo de endometriosis, que es lo que dictamina IDEA con sus consensos y adendums, en donde tenemos los distintos pasos, útero y ovario, soft markers, evaluación del fondo de saco posterior y compartimento anterior, lateral y posterior. Pero el protocolo simplificado que nos permite evaluar útero y ovarios, evaluar la obliteración del fondo de saco posterior y limitar la evaluación de las estructuras y búsqueda de nódulos a dos lugares anatómicos específicos en el compartimento posterior. ¿Qué va a permitir esto? Disminuye el tiempo del diagnóstico, acerca el diagnóstico a centros comunitarios no especializados y además reduce la complejidad del examen y además el tiempo invertido en el examen. En esta tabla comparativa podemos ver cómo un estudio ultrasonográfico de rutina, el estudio simplificado o el estudio completo, en donde un estudio de rutina en general involucra visualizar útero y ovarios a grandes rasgos, y en el estudio simplificado vemos que además evaluamos el recto medio superior, los úteros sacros y la movilidad uterina, a diferencia de todo el estudio completo de endometriosis. Vemos que el tiempo de dedicación podrían ser 20 minutos, 30 minutos y acá casi 45 minutos en la evaluación ultrasonográfica completa de la endometriosis. Entonces, ¿de dónde sale este concepto de por qué ceñirnos a dos estructuras anatómicas en el componente posterior y no realizarlo completo? Tiene fundamentos, principalmente que la frecuencia en la cual las lesiones están comprometidas. El útero sacro y el torus uterino es por lejos la estructura más frecuentemente comprometida cuando hay endometriosis profunda. El 66% de las pacientes que tienen endometriosis profunda va a estar ubicado ahí. Y el 83% no presentan lesiones en ningún otro lugar. Es decir, lo primero que aparece es en útero sacro y en torus y después aparece en otros sitios. ¿Ya? Y eso lo vemos acá, con casi un 12% del torus uterino, ligamento uterosacro casi un 23%. Además, las lesiones en recto alto y medio normalmente están en contacto con alguna lesión de útero sacro y útero. Es decir, es muy raro que encontremos una lesión única en recto y no una lesión en el torus. Es decir, si ya identificamos en el torus, podemos pasar al recto a ver si hay lesión. Además, el compartimento anterior rara vez se compromete
es muy rara la prevalencia. Mira, acá tenemos 3%, 4% de lesiones de endometriosis y además es muy raro que sea una lesión única. Es decir, que no tengamos lesión en el recto, que no tengamos lesión en el útero sacro y que tenga una lesión única en la vejiga, por ejemplo. Es rarísimo. Ya, esto el recto medio de alrededor de un 16%. Entonces, vamos a ir paso a paso desmenuzando este protocolo simplificado. Vamos a hablar de la evaluación de útero y ovarios, es decir, buscar adenomiosis, buscar quiste endometriósico. ¿Qué es la adenomiosis? Es la presencia de tejido endometrial ectópico en el miometrio con una prevalencia variable, 15 a 75%, dependiendo de la sede, dependiendo del método de diagnóstico. Y su principal característica es dismenorrea y sangrado uterino anormal. La prevalencia de adenomiosis en pacientes con endometriosis alcanza alrededor de un 43%. Si bien no es la misma patología, podríamos decir que son patologías primas, porque la fisiopatología es un poco distinto, pero la prevalencia en conjunto es elevada. La sensibilidad de la ecografía 2D y 3D en general de un 75-85% y su especificidad es más o menos similar. Recientemente se publicó este consenso Delphi en el cual nos busca ayudarnos al diagnóstico correcto de adenomiosis, dividiendo los signos, que son múltiples, en directos e indirectos. Los signos directos para nosotros van a ser los fundamentales. ¿Por qué? Porque representan ecográficamente la presencia de tejido endometrial ectópico en la pared miometrial, mediante quistes, mediante islotes hiperecogénicos o mediante estrías hiperecogénicos en la zona de interfaz endometrio-miometrial. Esto es lo que nosotros vamos a buscar y es lo que tiene el mejor rendimiento para el diagnóstico. Los signos indirectos se denominan así porque es una reacción del útero, del miometrio, al proceso inflamatorio que está produciendo la presencia de esto. Además, al ser un proceso inflamatorio, no es específico de la adenomiosis, por lo tanto, podríamos ver sombra en abanico en cicatrices, podría haber sombra en abanico en algunos miomas, podríamos ver úteros globulosos también en mioma, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nos tenemos que enfocar en la visualización directa del endometrio en pared miometrial. Este es un trabajo que nosotros realizamos durante el año 2023, está en revisión actualmente en la revista de ISO, en donde mostramos que con casi 350 pacientes sometidos a histerectomía, vimos que el rendimiento de los modelos con los signos directos eran los que tenían mejor rendimiento. Cuando agregábamos signos indirectos, acá por ejemplo el útero globuloso o la vascularización intralesional, el rendimiento no mejoraba. Es decir, tenemos que buscar signos directos de adenomiosis en el útero. Modo de ejemplo, esto es un útero totalmente normal, aquí no hay ninguna duda de que la línea media endometrial está bien definida, las paredes son simétricas, el miometrio es homogéneo, ningún problema. Al hacer una reconstrucción en 3D, vemos que la interfaz endometrio-miometrial es regular, está conservada, por lo tanto, probabilidad de que esta paciente tenga adenomiosis bajísima. Pero podemos ver signos directos en otros pacientes, obviamente. Islotes hiperecogénicos que se desprenden del endometrio, quistes miometriales. Vemos aquí imágenes. Vemos aquí las estrías hiperecogénicas que salen de la interfaz endometrio-miometrial. También vemos islotes hiperecogénicos en esa zona. Otros ejemplos de quistes miometriales en este caso. Vemos cómo hay un quiste que se caracteriza normalmente por tener bordes hiperecogénicos. El tamaño no es relevante, pueden ser muy pequeños, en general son pequeños, pero pueden llegar a tener un borde de diámetros como esta imagen en particular. Vemos también en reconstrucción 3D cómo podemos visualizar islotes hiperecogénicos que se desprenden de la cavidad endometrial y no se comunican con la cavidad, sino que más bien están flotando en la pared del miometrio. Vemos también signos indirectos, sombras en abanico, úteros más bien de tipo globuloso, en este caso, asimetría de paredes, también asociados a signos directos que justamente normalmente se encuentran simultáneamente los signos directos como los indirectos. Ahora vamos a pasar a los quistes endometriósicos. Los quistes endometriósicos en el ultrasonido se caracterizan por ser lesiones de contenido vidrio esmerilado, característicamente uniloculares. El tamaño es muy variable y cuando son pequeños muchas veces logramos identificar parénquima ovárico que los rodean. Coexisten con endometriosis profunda hasta en un 88% de los casos, especialmente cuando son bilaterales. Esto es fundamental. Paciente que tiene un quiste endometriósico tiene una altísima probabilidad de que tenga endometriosis profunda en algún lugar. Y obviamente, ¿cuál va a ser ese lugar? Normalmente en la región retrocervical, el torus y los úteros sacros.
Rara vez presentan componentes sólidos como endometriomas atípicos o vascularizados, que son los endometriomas desvascularizados que se presentan en general en la primera parte del embarazo. No vamos a entrar en eso, pero es rarísimo. Y el diagnóstico de los quistes endometriósicos es relativamente fácil. La IOTA describe como descriptor benigno simple, es decir, una lesión que con estas características, es decir, lesión de contenido bioesmerilado de mujer premenopáusica menor a 10 centímetros, es altamente sugerente de un endometrioma. Y con estas características, la probabilidad de que esto sea algo maligno es menor al 0,4%. Es absurdamente bajo, es decir, una lesión unilocular de bioesmerilado es un quiste endometriósico. Este estudio de nosotros en el hospital, 545 casos de lesiones anexiales, todas con confirmación histológica, y en este caso tuvimos 65 pacientes con quiste endometriósico y nosotros con un índice de capa de 0,83, es decir, con muy buena correlación, que prácticamente diagnosticamos todos los quistes endometriósicos y nuestra correlación es alta. ¿Cómo se ven los quistes endometriósicos? Lesiones uniloculares, de vidrio esmerilado, cierto contenido más denso, algunos focos hiperecogénicos que nos ayuda a determinar que esto es un contenido hemático. Distintos tamaños, en mi agencia acá tenemos una lesión de casi 9 centímetros y es característicamente no vascularizada al Doppler. Todo este flujo que vemos alrededor es lo que es el parénquima ovárico que va quedando residual desplazado por este quiste de inclusión que está ocupando principalmente el parénquima, ¿ya? Pero esta imagen clásica de quiste endometriósico. Cuando son endometriomas bilaterales pueden ir juntándose en la zona media, como en esta imagen. Vemos aquí dos quistes que están contactándose en la zona media. Es lo que se denomina los kissing ovaries y es muy frecuente de ver asociado a esto la endometriosis profunda. El sliding sign corresponde a la evaluación de la movilidad uterina en relación al recto. Es decir, vamos a buscar cómo se está moviendo el fondo de saco posterior. En este video del ultrasound vemos cómo es la técnica del sliding sign con el transductor transvaginal. Desplazamos el útero, podemos hacer una compresión también por vía abdominal y vemos si hay un desplazamiento del útero en la pared posterior en relación al recto. Se deben deslizar de forma independiente. Cuando el sliding sign es negativo, es decir, es sugerente de adherencias, vemos que las estructuras se movilizan al unísono y eso nos informaría que el fondo de saco posterior está obliterado. Tuvimos la posibilidad de presentar nuestra experiencia en síndrome adherencial en el último congreso de ISO. Estamos presentando esto fue en México a finales del año pasado. En un estudio de 200 pacientes operadas por laparoscopía, logramos una sensibilidad y especificidad bastante alta para el diagnóstico de la obliteración del fondo del saco posterior utilizando el sliding sign. Principalmente destacamos un alto nivel de valor predictivo negativo, cerca del 96% cuando se deslizan correctamente, no hay presencia de adherencia. El rendimiento en pacientes con sospecha de endometriosis es altísimo. Esto obviamente es población seleccionada. Trabajo del profesor Alcázar en un metaanálisis en donde vemos que la sensibilidad y la especificidad agrupadas de 0,88 a 0,94, bastante similar a la especificidad a la que mostrábamos nosotros. Y es reproducible, es altamente reproducible. Eso quiero enfatizar esto, es decir, esto no es algo complejo de hacer, se puede hacer de rutina, es muy fácil incorporarlo. Y vemos como aquí tenemos índice de capa altísimos, casi 0,7, 0,8, para la presencia de obliteración en cuatro ginecólogos que no son dedicados a la endometriosis, no son dedicados al ultrasonido ginecológico, sino que eran médicos dedicados a materno-fetal. Entonces, se puede, se puede. ¿Cómo funciona? Imágenes. Vemos cómo el útero, nos fijamos en la zona retrocervical, cómo desliza perfectamente con las estructuras que están adyacentes. Acá vemos cómo el recto que está en esta zona se desliza completamente en relación al útero. Así que esto funciona perfecto. Cuando está en retro es un poco más complejo por la posición, pero también vemos cómo aquí las estructuras del recto se desplazan, vemos cómo el fondo uterino también se desplaza. ¿Ya? Vemos que la presión es similar y vemos las estructuras cómo se desprenden ahí del fondo uterino. ¿Cuándo es negativo? Cuando vemos que las estructuras están todas adheridas unas a otras. Acá tenemos el útero, vamos a moverlo y ven cómo todo se desplaza en conjunto. Acá solo hay desplazamiento en esta zona, pero la parte posterior del útero está todo fijo. Acá tenemos los ovarios claramente comprometidos, pero fíjense en esta zona de aquí. Acá no hay un desplazamiento, está totalmente fijo y esto es muy importante informarlo al cirujano porque él ya sabe
que la cirugía va a ser compleja, existe más riesgo de lesión, existe más tiempo quirúrgico, entonces nos permite una buena planificación. También se evalúa por niveles. Acá hablamos cómo en la parte posterior está deslizando, pero acá al medio tenemos endometriosis, tenemos un nódulo endometriósico, y en la zona media del útero no hay desplazamiento, pero en la parte superior sí lo hay. Podemos informarlo por niveles, sliding sign bajo, positivo en este caso se desplaza correctamente, sliding sign medio, negativo, estructuras claramente adheridas en la parte media del útero, pero el fondo uterino libre. Vamos a pasar a la tercera parte, que es, entre comillas, la parte compleja, que es la evaluación de los nódulos endometriósicos en dos ubicaciones principales. La primera ubicación son la más frecuente, que es el torus uterino y los ligamentos uterosacros, y además vamos a hablar de las lesiones en recto y recto medio y recto alto. ¿Qué son los ligamentos uterosacros? Son estructuras ligamentosas que se ubican en la parte posterior del útero y ecográficamente se identifican como estructuras hiperecogénicas en forma de hamaca que rodean el cervix. Son el sitio más frecuente de compromiso de la endometriosis profunda y cuando la endometriosis está presente se visualiza como una lesión hipoecogénica que interrumpe la estructura hiperecogénica. Ya las vamos a ver. En la laparoscopía, esta es una paciente sana. Estos son los ligamentos uterosacros detrás del cuello uterino. ¿Cuál es el rendimiento de la ecografía en el útero sacro? La sensibilidad agrupada 57, o sea, perdón, 53, 67, 60%. En el reciente trabajo que yo les comentaba alcanza 70, 75, pero no vamos a superar eso. Es decir, la sensibilidad para el diagnóstico es buena, pero 70, 75%. Pero alta especificidad sobre 90%. Entonces, normalmente cuando hacemos un ultrasonido ginecológico, vamos al cuello y lo saltamos normalmente el cuello y vamos a buscar los miomas, vamos a buscar los pólipos, vamos a buscar la adenomiosis en el fondo uterino, en el cuerpo uterino. Pero el cuello nos entrega información y en este caso vamos a buscar esta hamaca hiperecogénica que rodea el cervix y estos son los ligamentos uterosacros. Esto es un uterosacro derecho, esto es un uterosacro izquierdo. Si ustedes se fijan, es una estructura hiperecogénica. Acá hay parte de la vagina, el cuello, y esta estructura tiene una forma cónica. Si ustedes se fijan, acá es más delgada y se va ensanchando hacia lateral. Este es un corte longitudinal, vemos esta estructura cónica, si nos vamos hacia un costado, vamos a pasar por el medio, se adelgaza esta zona, este es el torus uterino, y acá empieza a aparecer el otro útero sacro contralateral. Podemos verlo en longitudinal, podemos verlo perdón, en un corte transverso. Útero sacro en esta zona, aquí, esta zona hiperecogénica, totalmente normal, pero tiene esta forma cónica cuando se va hacia el lateral. Vamos hacia el otro lado, estructura hiperecogénica que rodea el cuello. Es súper importante la relación que tiene los úteros sacros con el recto. Por eso, cuando hay una lesión en el útero sacro, puede haber una lesión en el recto. Y por eso, cuando hay una lesión en el recto, normalmente hay una lesión en el útero sacro, porque son estructuras contiguas. Están muy, muy adheridas una a la otra. Está el recto. Está un recto normal y un útero sacro normal. ¿Cómo se ve un nódulo en el útero sacro? Lesión hipoecogénica que interrumpe el paso del ligamento hiperecogénico. Estructura hipoecogénica que está interrumpiendo la estructura hiperecogénica del ligamento. Lo mismo, acá en video vemos la estructura en esta zona hipoecogénica que está interrumpiendo todo el ligamento hiperecogénico. Misma imagen, o sea, otra paciente, pero el concepto es el mismo. Estructura hiperecogénica retrocervical, nódulo. Estructura hiperecogénica retrocervical, nódulo, lo mismo, está en el otro lado. Ligamento, estructura que está interrumpiendo. Hipoecogénica que interrumpe lo hiperecogénico. Ejemplo también, video, aquí está la lesión. Ven cómo la estructura hiperecogénica va por acá y de repente ahí está continua y ahí se interrumpe. Interrumpida. Lo mismo. Ahí está la zona de interrupción. Nódulo hipoecogénico que interrumpe lo hiperecogénico. En este caso, conversábamos kissing ovaries, ovarios pegados a la parte posterior uterina, ambos muy fijos. Y entonces, ¿esto se relaciona con endometriosis profunda? Sí. Buscamos y vemos cómo acá el nódulo en la zona del torus uterino está pegando ambos ovarios. El nódulo funciona como pegamento para ambas estructuras y así se fijan a la pared posterior uterina.
Hay que buscarlo, está ahí, hay que buscarlo solamente. ¿Qué pasa ahora con el recto medio superior, la otra estructura que queremos analizar? Nosotros nos vamos a buscar los nódulos en esta zona, en lo que está descrito en la idea como el 2 y el 3. ¿Por qué? Lesiones en el recto bajo prácticamente no existen. Lesiones en el tabique recto vaginal prácticamente no existen. Es un tema que está bastante en boga ahora en discusión. El mito del nódulo en recto vaginal son rarísimos. La gran mayoría de los nódulos están de aquí hacia arriba, donde ya no es tabique recto vaginal. Son nódulos en el recto medio y en el recto alto. Es una estructura, el recto es una estructura de distintas capas, siendo más fácil de reconocer la capa muscular porque es hipocogénica y es el segundo sitio más frecuente de compromiso de endometriosis. Es muy raro que se manifieste como lesión única, sino que la gran mayoría de las veces se asocia a un nódulo endometriósico en los úteros sacros o a una endometriosis ovárica. Es decir, algo nos va a decir antes que hay endometriosis en la pelvis y vamos a ir a buscar la endometriosis al recto. ¿Cómo vemos el recto normal? Tenemos distintas capas, tenemos una línea muy fina y hipericogénica que corresponde a la serosa. Luego viene la muscular propia, que esta es la que nosotros vamos a ir a buscar. Esta es la que nos va a poder permitir ver los nódulos y ver el recto normal. Tenemos una submucosa, una mucosa y finalmente el lumen. Estas es las imágenes que nosotros vamos a buscar. Esta lo mismo, así se ve en una ecografía transvaginal normal. Y si ustedes se fijan, lo más llamativo siempre es la muscular propia que corresponde a esta zona hipoecogénica. Ahora vamos con imágenes, el ano, ¿cierto? Y vamos a recorrer el recto buscando siempre esta línea hipoecogénica que corresponde a la muscular. Hacemos movimientos en zigzag de un lado a otro para ir avanzando, pero imagínate cuántos centímetros podemos recorrer acá, 20, 30, hasta 40 centímetros, incluso en pacientes con preparación. Incluso acá ya cambia la morfología, es porque ya estamos visualizando sigmoides. Y esto solo con ecografía transvaginal. Y tal como les voy a mostrar en esta siguiente imagen, podemos evaluar completamente la pared anterior del recto. Seguimos esta imagen hipoecogénica, avanzamos, 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 buscamos finalmente la continuidad de esta línea. Si ustedes se fijan, el diámetro de esta línea es constante, siempre tiene el mismo grosor, no hay aumentos de grosor ni zonas de interrupción. Esto es un intestino normal. ¿Cómo son los nódulos? Tienen distinta morfología, pero su característica principal es que van a engrosar la capa muscular del recto. Fino, engrosamiento, volvemos a lesión fina. Fino, pared muscular propia, engrosamiento, vuelve la pared fina. La morfología puede ser distinta, puede ser espiculada cuando son lesiones más sugerentes de infiltración, incluso compromiso mucoso. Pero si ustedes se fijan, está la lesión acá y posteriormente sigue el intestino con su grosor normal. Pero vemos una disrupción de la muscular propia. El rendimiento en útero sacro es mucho mejor que en los ligamentos uterosacros. Esto también está confirmado en este paper que está próximo a ser publicado, en donde sobre el 90% de sensibilidad y sobre casi 100% de especificidad. Es muy bueno el rendimiento del ultrasonido para el diagnóstico de endometriosis profunda a nivel del recto en este caso. Lo mismo, vamos a ver lesiones, vemos en una línea que corresponde a la muscular propia, engrosamiento de la zona, continuamente, o sea, después continúa con su grosor normal. Vemos como aquí parte un grosor normal, toda esta zona está engrosada y luego continúa con una grosor normal. Vamos a ver acá ejemplos. Miren cómo el grosor del recto se mantiene normal, pero aquí aparece una lesión. Vemos cómo toda esta zona está engrosada y luego continúa normal. Es decir, si tenemos alguna duda, vemos antes, vemos después y buscamos esta zona de engrosamiento. Buscamos esta zona de engrosamiento. Otro ejemplo, vemos acá, estos son pacientes sin preparación intestinal, vemos aquí cómo se produce acá un ensanchamiento de la muscular propia, viene de una muscular delgada, sigue una muscular delgada, pero acá claramente hay un engrosamiento y vemos aquí también de lado un quiste endometrioso. Más ejemplos, incluso acá tenemos un invitado, un teratoma, que no tiene nada que ver con la endometriosis, pero esta paciente tiene un teratoma y además endometriosis, y vemos cómo las paredes acá se engruesan, vemos aquí totalmente engrosado, un poco especulada esta zona, probablemente con un compromiso un poco más profundo, pero es fácil de identificar, solo tenemos que ir a buscarlo, seguir la línea y buscar si hay un engrosamiento.
Y además, otro tip que es bien importante es que, como yo les comentaba, normalmente las lesiones del recto están asociadas a lesiones del útero sacro. Por lo tanto, cuando tengamos esta lesión del útero sacro, si tenemos alguna duda, busquemos, por ejemplo, si se está adhiriendo a una lesión del torus. Si vemos una lesión en el torus que está asociado a un engrosamiento del recto, claramente estamos frente a endometriosis y muchas veces tienen una especie de banditas, de como unas zonas hipoecogénicas que, mira, que acá se ven que van a estar uniendo las lesiones, como unos puentes, de una especie de puentes que unen las lesiones. Por lo tanto, son fáciles de identificar. Si yo tengo la duda, pero veo un útero sacro irregular con una interrupción, veo unas banditas que se comunican con el recto y en el recto veo quizás unos puntos, un poco de engrosamiento de la muscular, estamos frente a endometriosis. Lo mismo aquí, delgado, delgada esta zona, aparece el nódulo y vean cómo aparecen estas bandas que se comunican con el útero sacro. Acá claramente hay un engrosamiento, ¿cierto? Y aparecen estas bandas que se comunican con el útero sacro porque hay una comunicación entre la lesión del útero sacro y la lesión del recto. Ya para finalizar, les quiero mostrar este caso clínico que me tocó hace algunos meses, pero ilustra un poco cuál es, entre comillas, el problema cuando pedimos, por ejemplo, una ecografía transvaginal normal. Paciente de 39 años, multípara de uno, sin antecedentes quirúrgicos ni médicos. En este momento no está utilizando método anticonceptivo, tiene ciclos regulares, pero tiene un dolor periódico crónico, tiene dismenorrea, tiene dispareunia, más o menos importante, no tiene disquexia, no tiene disurgia. El diagnóstico con los que envía el colega, álgebra pélvica, meteorismo. Este fue lo que nos indicaron. Normalmente, ¿qué haría uno? Útero, evaluación uterina, ¿cierto? Vemos las dimensiones del útero, un útero de tamaño relativamente normal, un endometrio secretor de 12 milímetros, bien. Vemos los ovarios, vemos un cuerpo lúteo, asociado obviamente al endometrio, perfectamente normal. Y también vemos unos miomas, ¿cierto? Tenemos un mioma aquí, otro mioma acá, mioma subseroso, mioma intramural. Motivo del dolor, es muy poco probable. Finalmente, si nosotros completáramos la ecografía de rutina, entre comillas, veíamos así como la rutina que tenemos esos 15 minutos para hacerla, 20 minutos, cumplimos con el objetivo, informamos a la paciente que tiene miomas y el resto del útero es normal y los ovarios son normales. Pero si vamos a buscar específicamente esto, si bien el colega no dijo, oye, sabéis que puede tener endometriosis, busca un poquito más, sino que esto ya es una exploración que de forma personal yo la hago muy sistemática, porque es algo que uno ya se acostumbra a buscar, vemos cómo aquí aparece un nódulo. Y ahí tenemos un óvulos. Generalmente no son muy grandes, 8 milímetros, 8 por 4 por 5, un engrosamiento de la zona retrocervical y cambiamos totalmente el diagnóstico de la paciente. De pensar que tiene unos miomas, ya la paciente la catalogamos con endometriosis profunda, podemos hacer tratamiento específico, podemos ya tener la etiquetada a la paciente como que está dentro de este grupo de pacientes que se demoraban 8 años en diagnosticar, simplemente con la metodología de ir a buscar los nódulos a la región retrocervical. Es por eso que yo tengo solo unos mensajes cortos para la casa. El protocolo de endometriosis simplificado facilita el diagnóstico de endometriosis en centros no especializados. No necesitamos un amplio volumen de pacientes con endometriosis, sino que necesitamos ir a buscar estos sitios específicos. Enfocarse en estos sitios anatómicos con mayor prevalencia mejora la detección y reduce el retraso en el diagnóstico, que es lo que yo les mostraba al principio, que es el problema actual de la endometriosis. Es una herramienta que puede funcionar como screening. Nos puede orientar a qué pacientes enviar a centro especializado o cirugía avanzada. Y además es posible incorporar este protocolo a la ecografía ginecológica estándar, optimizando la atención sin aumentar considerablemente los tiempos de exploración. Esta es la presentación. Nuevamente yo quiero agradecer la invitación y este es el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, de donde saqué principalmente las imágenes y en verdad muy, muy a gusto de poder participar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cristian Morales. De veras que una presentación muy nutrida, muy completa, que creo que fortalece esa semilla de querer hacer bien el trabajo y sobre todo el aporte de que significa reconocer estos signos y la curva de aprendizaje, porque aquí tenemos también residentes de ginecología que están con el interés y siempre la pregunta es, bueno, y ya, ¿puedo hacer de una vez? Búsqueda de endometriosis y creo que también ese es un bonito mensaje, la formación y la curva de aprendizaje necesaria para poder hacerlo y que sí es reproducible.
Invito aquí a todos los participantes a hacer sus preguntas para el doctor Cristian por medio del chat. También ya se compartió en el chat el link de solicitud de diploma de participación de asistencia y también para que nos sigan en el canal de WhatsApp. También se dejó el link para que estén ahí atentos. Ahí publicamos el programa académico, los links de inscripción para que estén atentos ahí a cualquier cosa. Entonces, por medio del chat pueden hacer sus preguntas y por aquí tengo ya algunas que vi que cayeron durante la presentación. Aprovecho para agradecer ahí los saludos de Wilder Navarro, de Susana de Camposeco, de María del Carmen Felice. También ahí vimos en la sala a la doctora Eda Chávez Zamudio. Gracias, doctora, por acompañarnos. Eh, Al doctor Roberto Moncayo, por ahí también lo veo en la sala. Gracias, bienvenido, doctor. La doctora Yani Martínez, Demetrio Rodríguez, al doctor Víctor López, a la doctora Elga Castillo. Gracias por estar acá. Doctora Alejandra Morales, doctor Juan Carlos Iwil, doctora Jacqueline, doctora Oscarina Vázquez. Gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Muchas gracias. Bueno, pregunta. ¿Cuál es la preparación de la paciente para el estudio? Bueno, actualmente está en discusión eso. Yo personalmente, la gran mayoría de las pacientes la hago sin preparación. ¿Por qué? Porque el estudio de endometriosis lo puedes hacer en pacientes que vengan por otro motivo, como la que vino, como en el caso que yo les mostraba. Es decir, yo no voy a esperar a que la paciente venga con la preparación específica para yo diagnosticarle endometriosis en el recto, endometriosis en el útero sacro. Lo puedo hacer sin preparación. La preparación intestinal te puede ayudar en cuando ya tienes el diagnóstico y tú quieras precisar con mayor detalle, por ejemplo, el nivel de extensión en el recto, la profundidad con la cual está comprometiendo el recto, si la paciente quizás ya va a una cirugía. Pero para un screening, para una evaluación del día a día, la preparación no es necesaria. En el caso de que tú quieras hacerle una preparación, un FIT enema 2 o 3 horas antes del examen es suficiente. Muchas gracias. De ahí luego hay felicitaciones. La doctora Nancy Pérez, la doctora Katy Rodríguez felicita, Eda Chávez felicita también, don José Luis Volpaquio, Evelyn Jiménez también saluda, el tocayo Cristian Morales manda felicitaciones, Juan Bracho dice, excelente, Cristian, estamos valorando sistema similar. Gracias, Cindy López. Bastantes felicitaciones, pero aquí encontré otra pregunta por acá. Respecto a las capas visibles y si el nódulo rectal es diagnóstico de endometriosis. Aquí están, los nódulos en el recto son signo de endometriosis. O sea, es que como yo le mostraba, la sensibilidad y la especificidad de los nódulos en el recto es altísimo. O sea, estamos hablando de rectos sigmoides. Porque una imagen de esas características es endometriosis. O sea, tenemos sí, diagnósticos diferenciales de lesiones, pero la verdad es que la forma de una lesión hipoecogénica que está engrosando la capa muscular del recto sigmoide a esa altura es patognomónico prácticamente la endometriosis. Es muy raro que haya alguna otra patología que simule la endometriosis que esté ubicada en ese lugar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la patología intestinal nace en general desde el lumen hacia la parte externa, a diferencia de la endometriosis que parte siempre de la parte externa, o sea, de la serosa, hacia la parte interna del recto sigmoide. Por lo tanto, hay diagnósticos diferenciales, pero es muy, muy raro. O sea, tú ves un nódulo en que se endurece la muscular en una paciente premenopáusica con o sin síntomas, pero con estas características que yo le mostraba, es prácticamente patognomónico de endometriosis. Y en la misma dinámica de las preguntas, la doctora Di Felice pregunta, ¿la muscular propia que menciona sería el esfínter externo del recto o de las dos capas? Es que estamos muy lejos del esfínter anal. Ya, o sea, nosotros cuando la evaluación que nosotros, o sea, obviamente es una continuidad hacia el esfínter, pero lo que nosotros evaluamos es más alto que el esfínter. Nosotros generalmente el recto medio partimos ya en 10 centímetros sobre el esfínter anal. Como yo les comentaba, la probabilidad de tener una lesión en el recto bajo, me refiero de bajo de 8 centímetros, es extremadamente baja, porque ya son estructuras que están fuera del peritoneo. Normalmente esta es una patología peritoneal, generalmente. Por lo tanto, no hay una continuidad directa con el esfínter anal, está muy lejos de eso.
Perfecto. Tengo aquí un comentario y felicitación del doctor Roberto Moncayo. Felicitaciones por la excelente presentación. Y el comentario es, las imágenes de patología del recto, como lo menciona, considero que son del intestino sigmoides, ya que el recto es fijo y de menor longitud, quizá es solo cuestión de semántica. Comentario del doctor Moncayo. Claro, o sea, el protocolo de la idea separa el recto en distintos rectos sigmoides. Estoy hablando, obviamente, recto, la parte que yo les comentaba, los recto bajo de 8 centímetros, prácticamente no la visualizamos. Pero claro, recto bajo, recto medio, recto alto, unión recto sigmoide y posteriormente sigmoide. Pero en general son, claro, eso, por eso lo podemos ver tan fácil. Cuando uno hace la ecografía transvaginal, uno normalmente no mira el recto, pero tú lo ves y es una estructura que se ve claramente cuando uno lateraliza un poco hacia la izquierda y en la zona retrocervical, el recto siempre va a estar ahí. Ya, sí, claro, el sigmoides, si queremos ver ilion, eso es más complejo porque es una estructura más móvil. Pero el recto y el recto sigmoides lo vamos a ver claramente en ultrasonido porque es una estructura fija que siempre está retrouterina. Perfecto. Comentario de la doctora Di Felice es que, pues igual en pacientes constipadas, salvo en pacientes constipadas, pues se podrían beneficiar de alguna preparación. Claudia Caballeros pregunta, ¿los parámetros de ultrasonido sugeridos para ver nódulos? ¿A qué se refiere con los parámetros? Tal vez a cómo configura el equipo para poder llegar a ver Vale, bien los nódulos. perfecto. Yo lo que recomiendo, bueno, obviamente depende del equipo. En general, los transductores de ultrasonido actualmente son multifrecuencias, tienen frecuencias altas, pero yo siempre recomiendo utilizar armónicos. Eso es importante, ya especialmente cuando ya tenemos las estructuras analizadas, los armónicos nos van a permitir diferenciar distintas ecogenicidades ahí que nos van a ayudar. Y la ganancia puede ser, no, yo creo que en general no elevarla tanto, sino que mantenerse en ganancias bajas para poder visualizarlo. El Doppler nos puede ayudar, la verdad es que poco porque son estructuras que generalmente no están vascularizadas. Así que yo creo que mi principal recomendación es el uso siempre, ojalá de frecuencias elevadas y ojalá armónico.